Y hoy vamos a ver acerca de la preeminencia de la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, si me apagan esta luz, para que versículo 14. Mire, como usted tiene su Biblia, yo le voy a leer así, antes de leer el 14, 3 al 5, porque primeramente os he enseñado. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios: yo les he enseñado lo siguiente, lo que asimismo recibí, que Cristo murió, diga murió. Cristo murió, y dice la palabra, por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, diga sepultado. Fíjate, Cristo murió y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, diga resucitó. Cristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Diga apareció. Bueno, ahora vamos a la cita. Dice el 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. O sea, él está siguiendo el patrón de pensamiento si Cristo no hubiese resucitado. No es que no resucitó, regreso. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Estoy en el 13. Y si Cristo no resucitó, que es el versículo anotado ahí, si Cristo no resucitó, dice, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si así hubiera sido, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, vana es vuestra, aún estáis en vuestros pecados. Mire, yo le voy a decir algo. La afirmación cristiana más fantástica de todas es que Jesucristo se levantó de entre los muertos. La afirmación cristiana más fantástica de todas es que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Nos obliga a extremar al máximo nuestra fe. Los seres humanos han intentado con toda suerte de ingeniosidad tanto desafiar a la muerte como negarla, pero solo Cristo afirma haberla vencido, es decir, derrotado en su propia experiencia y privado de su poder sobre nosotros. Esto es increíble. Solo Cristo afirma haberla vencido, es decir, derrotado en su propia experiencia. Cristo, y privado de su poder sobre nosotros. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, dijo Él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Juan 11, 25 y 26. Y también Él dijo en Apocalipsis: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, tengo autoridad sobre ellos. Mas todavía los primeros cristianos ya tenían esa misma confianza. Esto resulta claro tanto por su valiente y gozosa disposición para... Ellos estaban dispuestos a morir por Cristo, contentos de los apóstoles. Ellos eran... Se dice que Policarpo le pidió a toda su gente: no me nieguen el privilegio de ser martirizado por Cristo. Era un privilegio para los verdaderos salvos. Hermano, yo dejé la universidad, dejé un buen trabajo, y yo no te digo que he logrado mucho. Estaba yo hablando con mi esposa hoy acerca de la hermana Leonor. Y hermano, yo te voy a decir, yo sé más no lo voy a decir, más testimonio de la hermana Leonor antes de que yo llegara que el que te imaginas. Pero ella conoció el evangelio, ella conoció a Cristo, y ella empezó a buscar. Los discípulos querían morir por Cristo, como por los primeros ejemplos de predicación los apóstoles. Poco después de Pentecostés, nos dice Lucas en Hechos que las autoridades judías en Jerusalén estaban molestas, resentidas de que los apóstoles, esto dice Hechos 4:2, anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. La médula de sus sermones sigue el mismo patrón a este matasteis, el cual Dios levantó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Los discípulos
que eran testigos, dijeron: ustedes lo mataron. Dice: al cual Dios levantó de los muertos y del cual nosotros somos testigos. Hechos 2:23 al 32, Hechos 3:13. Pablo, por su parte, no se desvió de esto en Hechos 13:28 al 31, de tal modo que los filósofos atenienses, escuchándolo en la plaza, llegaron a la conclusión de que Pablo estaba promocionando a dos dioses, porque oían en sus repetidas deferencias de Jesús y Anastasia, que es resurrección. Y ellos creían que predicaba a Cristo y a Anastasia. Anastasia, lo escuché del hermano José Irión, es resurrección. Esto está en Hechos 17:18, cuando está en el Areópago. Luego, cuando posteriormente entregó a los corintios un bosquejo del evangelio original que él mismo había recibido, se concretó primeramente, por ser lo más importante, en la muerte, sepultura, resurrección y reaparición del Señor Jesús. Esos primeros seguidores de Jesús parecen haber tenido mucha claridad y confianza en cuanto a la resurrección. Tres interrogantes principales surgen como consecuencia de la afirmación de que Jesús se levantó o fue levantado de entre los. Primero, ¿qué significa que resucitó? Se llama interrogante semántica. Segundo, ¿realmente ocurrió? Se llama interrogante histórico. Tercero, ¿tiene importancia o es pertinente que nosotros recordemos la resurrección de Cristo? Ese es un interrogante sobre la pertinencia. Primero, ¿qué significa la resurrección? El Señor resucitado es una persona transformada. No es, voy a sintetizar los puntos porque sé que algunos no van a ir en el trote. No es un cadáver que se desmaya o una persona que se desmaya y recupera el sentido en la tumba. ¿Alguien tiene idea? A ver, levanten la mano los que han visto la película de Mel Gibson de la Pasión. Levanten la mano los que la han visto. ¿Sí saben cómo queda él después de los azotes? ¿Sí se acuerdan? Porque Mel Gibson es el que más o menos pone a Cristo. Imagínate que él no muere en la cruz, sino que se desmaya y no se le alcanzan a sentir los signos vitales y lo sepultan. Entonces, a ver, hermana Doris, creo que usted me puede ayudar. Entonces, le voy a decir por qué, porque usted es enfermera. Entonces Cristo está hinchado porque le pegaron tanto en la cara, le rompieron la nariz, los pómulos, las orejas, el labio, lo ensangre. O sea, él está una bola de masa. Así estaba. Cuando tú ves un crucifijo y tiene un hilito de sangre, eso es una mentira. Dice Isaías que cuando lo iban a ver, la gente iba a rechazar lo que iba a ver. Entonces, si él se hubiera desmayado, ¿qué era lo primero que tenía que haber hecho él o sus discípulos cuando regresara a la conciencia? Ayúdenme, mande. Pues buscar un médico, buscar una enfermera, buscar un ungüento, algo. Y la Biblia no dice esto, y la historia no dice esto. ¿Qué significa la resurrección? Porque cuando vamos al problema semántico, el Señor resucitado es una persona transformada. Las pruebas que aducen los evangelios son que antes y después de la resurrección, Jesús es la misma persona con la misma identidad. Te voy a poner un ejemplo porque creo que este punto me lo tengo que brincar porque el 2 y el 3 es lo mejor. Cuando murió el Che Guevara cuando murió era muy joven, había sido médico, poeta, escritor, político. Al Che Guevara lo matan en la selva, creo que de Colombia. Y entonces en todo Cuba empezaron a proclamar: el Che vive, el Che vive. Pero era el recuerdo de su personalidad. Pero él estaba sepultado. ¿Es así de Cristo? Que se recordaba a él como un hombre importante, porque esto tiene que ver con el aspecto semántico. La resurrección le otorgó un cuerpo transformado, transfigurado, glorificado. La resurrección fue un acto dramático de Dios por medio del cual detuvo el proceso natural de la descomposición y la desintegración. No permitirás que tu santo vea corrupción, dice Salmo y Hechos. Rescató a Jesús del reino de la muerte y transformó su cuerpo en un nuevo vehículo para su personalidad, dotado de nuevos poderes y poseyendo su inmortalidad. Creo en la resurrección, dijo un teólogo inglés, pero creo como que en el aspecto, como se dice, del Che Guevara, entonces él no está. Primero, la resurrección fue un acontecimiento objetivo histórico. De hecho, resultaba fechable. Dice que ocurrió al tercer día. Primero, la Biblia dice que
Este teólogo lo ha llamado no un acontecimiento, sino unas experiencias de personas. Pero no, porque mire, hermano, a los cristianos nos han catalogado de ignorantes, de pobres y de ¿qué? Y de flojos. Y un verdadero cristiano ni es ignorante, ni es pobre, ni es flojo, porque todo flojo no es cristiano. Y si es ignorante, hermano, nosotros tenemos una fe racional, no una fe nada más, así dice. No, claro que no. Se convirtió en una serie de experiencias solo porque primero fue un acontecimiento. Y en la providencia de Dios, las palabras al tercer día dan testimonio de la historicidad de la resurrección de Jesús, así como la palabra bajo Poncio Pilato. San Marcos dice que le dijeron a Pilato: danos el cuerpo de Cristo para que sea sepultado. Y él preguntó: ¿ya murió? Y mandó a un centurión para que comprobara que él ya había muerto. Y el centurión fue y comprobó que en realidad él ya había muerto. Dice el credo apostólico bajo Poncio Pilato. Ve, la resurrección fue un hecho físico, tenía que ver con el cuerpo. El argumento ahora es que los 4 verbos murió, fue sepultado, resucitó y apareció, tienen todos el mismo sujeto, a saber, Cristo como persona. O sea, no resucitó sus ideales, no resucitó su idea, no resucitó su filosofía, resucitó su persona. Esto tiene el mismo sujeto. Resulta indudable en el caso de los 2 primeros. Fue su cuerpo el que murió y fue su cuerpo el que fue sepultado. La presunción natural, por lo tanto, es que el mismo Cristo histórico, físico, es el sujeto de los otros 2 verbos. O sea que resucitó y luego apareció. Se necesita mucha gimnasia mental para cambiar el sujeto. El sujeto cambia, no cambia en medio de la oración. Si bien su cuerpo murió y fue sepultado, y que solo su personalidad hubiera resucitado y vista, esto es imposible. Fue su cuerpo el que murió, fue su cuerpo el que fue sepultado, fue su cuerpo el que resucitó y fue su cuerpo el que apareció. Esto probablemente explica la mención de su sepultura en algunos sermones primitivos. Resulta totalmente gratuito, a la luz de lo anterior, sostener que el apóstol Pablo ignoraba ese hecho. Es cierto que cuando el cuerpo muerto y sepultado de Jesús fue levantado, se transformó como parte del proceso. No estamos en presencia de una a Cristo no lo resucitaron. No es es diferente resucitación que resurrección, porque todas las personas que han resucitado en la Biblia volvieron a morir. Todas las personas que el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo y Lázaro murieron otra vez. Diga, Cristo no. Diga, Cristo no puede morir. No, hermanos, easy. 2, ¿realmente tuvo lugar la resurrección? Aceptamos que los apóstoles, incluido el apóstol Pablo, efectivamente creyeron en una resurrección y en una transformación literal y física de Jesús en un momento determinado. Pero tenían razón. Podemos nosotros, que vivimos en un sofisticado mundo contemporáneo de astrofísica, microbiología y ciencias digitales y todo esto, creer también en la resurrección. Por supuesto, millones de gente hoy creen que en verdad Cristo resucitó. Se han escrito varios libros con el fin de sistematizar las pruebas de la resurrección. Esta es una parte importante de la apologética cristiana. Todo lo que el pueblo intenta aquí, todo lo que puedo intentar aquí es una simple síntesis de las principales líneas de evidencia. Primero, está la desaparición del cuerpo. Todos están de acuerdo que en la tumba de José estaba vacía. Incluso los enemigos de Cristo sabían que la tumba estaba vacía. Hay y esto da 2 opciones. O fueron los sacerdotes, los enemigos de Cristo, los que se llevaron el cuerpo, o fueron los apóstoles. Pero es bien sencillo, hermanos. Si hubieran sido los enemigos de Cristo que hubieran robado el cuerpo, cuando ellos predicaban la resurrección de Cristo, entonces los enemigos de Cristo hubieran traído el cuerpo y hubieran dicho: no, miren, aquí está el cuerpo de Jesús. Pero ellos no tenían. Y si los apóstoles lo hubieran escondido para crear una mentira magna
Nadie está dispuesto por morir por una mentira. Y los discípulos estaban, porque te voy a decir qué importante es ver. Tal vez yo no tengo tiempo ahora para leerlo de Bernard Russell. Bernard Russell es un teórico no creyente de Dios, un teórico ateo, y él habla acerca que la vida no tiene sentido, que el mundo no tiene sentido, que hagamos lo que hagamos nos vamos a morir y vamos a desaparecer. Y entonces él su mundo lo pinta negro, oscuro, y la vida no tiene sentido, y entonces se deprime, se ahoga y se mete en esto. Qué importante es saber que esto no es así, que no estamos aquí por un accidente del cosmos, y que Dios... Y esto es lo importante de la vida cristiana. Para mí esto es lo importante. No podemos aceptar que Cristo se haya desmayado solo en la cruz, que luego se haya reanimado en la tumba y que posteriormente saliera de ella misma por sí mismo. Por un lado, primero el centurión y más tarde Pilato se aseguraron, eso está en Marcos, se aseguraron de que Cristo había muerto. Por otro, cuando efectivamente salió, dio a quienes le vieron la impresión. ¿Has visto alguna persona que está saliendo de alguna enfermedad? Está así como que... Y Cristo no dio esa impresión a los que lo vieron. Cristo no dio la impresión que estaba moribundo, medio muerto, medio vivo. No, Cristo dio la impresión de que había vencido a la muerte, no de que casi había sido vencido por ella, y que aparecía ahora como un hombre seriamente enfermo que necesitaba ayuda. Sería entonces que las autoridades romanas o judías deliberadamente retiraron el cuerpo con el fin. Esto no podía ser así, porque entonces ellos hubieran presentado el cuerpo de Cristo cuando los cristianos primero, los apóstoles, estaban predicando, porque Efesios dice que el poder que resucita. Mire, hermano, yo entiendo por qué mucha gente no es cristiana, de los que van a las iglesias cristianas. Yo entiendo por qué mucha gente no es cristiana, porque no han tenido un encuentro con Él, no han tenido un encuentro con Cristo, no han tenido un encuentro con lo sagrado. Se van por la liturgia, se van por la religión, creen que esto sí, creen que esto no, creen que esto se puede, creen que esto no se puede, cuando en algún momento de la vida, yo creo que a Ceci le pasó, a mí me pasó, yo creo que a todos los que son salvos, tienes un encuentro con Él, y entonces todo lo demás trasciende al segundo término y Él se vuelve lo más importante. Las autoridades podían haber detenido inmediatamente el nuevo movimiento y le hubieran dicho: no es cierto, nosotros tenemos el cuerpo. En este caso, los discípulos, es una teoría imposible, porque nadie va a morir por una mentira. Nadie va a morir por una mentira. Ninguna explicación sobre la tumba vacía resulta aceptable, excepto que Dios lo resucitó de entre los muertos. Segundo, está la aparición del Señor. Porque si el cuerpo de Jesús desapareció de la tumba, ¿dónde fue colocado? Por otra parte, Jesús mismo apareció repetidas veces durante un periodo aproximadamente de 6 semanas, 40 días. Se afirma que se mostró a ciertos discípulos, a María Magdalena, a Pedro, a Jacobo, a los 12, tanto con Tomás como sin él. Y en una ocasión, dice 1 Corintios 15:6, a más de 500, no lo lea ahora, la mayoría de los cuales todavía vivía cuando el apóstol Pablo habló el evangelio. Por consiguiente, se les podía preguntar. No se puede descartar estas apariciones posteriores a la resurrección como inventos, ya que unos pescadores como Pedro, Jacobo, Juan no podían tener esas alucinaciones. Ellos eran hombres rudos, hombres de pesca, y ellos dieron testimonio que Cristo se les apareció a ellos. Tercero, primero está la desaparición del cuerpo. Segundo, está la reaparición del Señor a muchas personas. Y tercero, está el surgimiento de la iglesia. Algo sucedió que transformó a los apóstoles y los impulsó a iniciar la misión al mundo entero. Cuando murió Jesús, quedaron apesadumbrados, confundidos. Yo no sé si te acuerdas la escena. ¿Qué hace el apóstol Pedro? A ver, en el patio de Anás y de Caifás, ¿qué hace? Porque mira, hermano, tú tienes que entender la Biblia, porque tú tienes que saber dónde está cimentada tu fe, dónde está cimentada tu fe. Nuestra fe no está cimentada en una teoría, nuestra fe no está cimentada en una idea, nuestra fe está cimentada en Dios, en el autor de la vida, el creador de todo el universo. ¿Qué pasa en el patio de Caifás con Pedro? Le negó.
No, yo no le conozco. Y empezó a decir de groserías y maldiciones. Y lo negó por 3 veces. ¿Estaban asustados? ¿Tenían miedo? Ah, por supuesto. La Biblia no dice nada más. Juan se acercó a la cruz. Porque Juan era así como político. Su familia era de lana y tenían criados y todo esto. Y entonces él entró y estuvo cerca de María y estuvo cerca de la cruz. Ninguno más. Ni uno más. Estaban aterrados de miedo porque habían matado al Señor. Cuando murió Jesús, quedaron tristes, confundidos y asustados. Pero en un lapso inferior a 2 meses, salieron quién sabe de dónde, llenos de júbilo y confianza y valor. ¿Qué hecho podría dar cuenta de esta dramática transformación? Solo la resurrección, junto con la experiencia de Pentecostés. Qué importante es esto. Rudos pescadores como Pedro, Jacobo y Juan no eran personalidades como las que serían susceptibles a algunos síntomas mentales equivocados. Cuando surge la iglesia, solo la resurrección junto con la experiencia de Pentecostés que se produjo en ellos pudo cambiar el rumbo de su vida. Requería una buena dosis de credulidad, incluso de cinismo, creer que todo el edificio del cristianismo, hermano, nuestra fe, quise llegar aquí rápido, porque este es el plato fuerte. Te digo, tengo muchos años leyendo esto. Y tercer punto, ¿por qué tiene importancia la resurrección? Lo que tenemos que preguntarnos en cuanto a la resurrección no es solamente si aconteció, sino también si realmente tiene importancia que haya sucedido. Porque si aconteció ya tiene más de 2000 años. ¿Cómo es posible que un evento de tan remota antigüedad tenga alguna importancia para nosotros en el día de hoy? ¿Por qué será que los cristianos hacen tanto alarde sobre esto? ¿No es acaso intrascendente que Cristo haya resucitado? No lo es. Claro que no. Es el fundamento principal de nuestra fe. ¿Cómo es posible que un evento de tan antiquísimo? ¿Por qué será que los cristianos? Esto es importante. Lo que sostengo ahora es que la resurrección resuena al unísono con nuestra condición humana. Tiene un mensaje para nuestra necesidad, como no lo ha podido ni podrá tener ningún otro suceso distante. Es el principal soporte de nuestra seguridad cristiana. La resurrección es el principal soporte de nuestra seguridad cristiana. Primero, para terminar, en primer lugar, la resurrección de Jesús nos ofrece certidumbre de perdón. Se dice que el director de un gran hospital mental inglés ha dicho: podría dejar salir a la mitad de mis pacientes mañana si pudiera darles la seguridad en cuanto al perdón. Es que todos tenemos uno o más secretos que nos perturban, recuerdos de cosas que hemos pensado, que hemos dicho o que hemos hecho, por los cuales sentimos profunda vergüenza en nuestros mejores momentos. La conciencia nos regaña, nos atormenta, nos condena. Varias veces durante su ministerio público, el Señor Jesús habló palabras de perdón y de paz. De este modo vinculó nuestro perdón con su muerte, y por cuanto en toda la Escritura la muerte es consecuencia del pecado, eso es lo que dijo. Pero ¿cómo podemos saber que tenía razón, que mediante su muerte logró lo que dijo que había de lograr? No tengo tiempo ya, pero Hebreos dice que él, porque en el Antiguo Testamento, en Levítico, Dios había ordenado que el sumo sacerdote tenía que venir con sangre una vez al año y entrar hasta el lugar santísimo para pedir pecados por los pecados del pueblo. Una vez al año el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio y tenía que entrar con sangre de toros o de machos cabríos. Y Hebreos dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos
no puede quitar el perdón. Pero un día Cristo no entró en el lugar santísimo, Cristo entró en los mismos cielos con su propia sangre y ofreció el sacrificio y fue acepto por el Padre. Por eso nosotros sabemos, porque Cristo resucitó, porque Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos, nosotros podemos asegurar que en Cristo nosotros tenemos perdón de pecados. Y el apóstol Pablo dice: si Cristo no resucitó, nuestra fe es entonces vana. En vano predicamos. Las terribles consecuencias de que no haya resurrección sería que los apóstoles son falsos testigos, que los creyentes no han sido perdonados y que los cristianos que murieron perecieron. Pero el hecho es, continúa el apóstol Pablo, que Cristo fue levantado de los muertos y al haberlo resucitado, Dios nos asegura, dígame asegura, que aceptó el sacrificio de Cristo por mi pecado. Aceptó el sacrificio de... Y mira, por esto es personal, porque yo no me puedo apropiar del sacrificio de Cristo. Y Susi sí, Él salva a Susi, no a mí. O Mimi sí, yo no. O Ceci sí, yo no. O Raques, eso es personal. Es un acto personal. Es como la concepción, es única, aunque sean gemelos, aunque sean siameses, es única. Es como la muerte, es un hecho personal, es un hecho único. Depositar la fe en Cristo es un hecho personal, no se hereda. Tú no eres cristiano por tu mamá o por tu papá o por tu hermana, es un hecho personal de Dios contigo. Pero el hecho es, continúa el apóstol, que Cristo fue levantado de los muertos. Y al haberlo resucitado, Dios nos asegura que aprueba esa muerte en la cual llevó nuestros pecados. No murió en vano, y quienes confían en Él reciben un perdón pleno y gratuito. La resurrección convalida la cruz. Esto quiere decir que murió por mis pecados, pero resucitó con la seguridad que Él perdona todos mis pecados. Segundo, la resurrección de Jesús nos ofrece seguridad en cuanto al poder de Dios. Diga hoy, necesito el poder de Dios. Sí, hoy necesitamos el poder de Dios. Hoy usted necesita el poder de Dios. Estas son dos grandes afirmaciones. Claro, ¿puede acaso tomar personas que están muertas a las realidades espirituales y darles vida? Por supuesto. Dios puede cambiar la naturaleza humana que pareciera ser tan ingobernable, a fin de que quienes son crueles se vuelvan buenos. Eso hace Cristo, que la gente cruel se vuelva bueno. Él puede hacerlo, que los egoístas se vuelvan desprendidos. Yo no sé, pero creo que en un país muy lejano yo conozco gente que ellos, aquí no pasa, aquí no, en este lugar no. Pero Dios puede hacer que todos los egoístas se vuelvan desprendidos. También puede hacer que las personas inmorales, ojo, que las personas inmorales adquieran, diga, dominio propio. O sea, Dios puede, te lo voy a repetir, Dios puede hacer que la naturaleza humana que parece ser ingobernable, a fin de que quienes son tan crueles se vuelvan buenos. Que los egoístas se vuelvan desprendidos. Que las personas inmorales adquieran control sobre sí mismos. Y que los amargados, diga, y te hablan. Diga que los amargados se vuelvan amables. Usted puede ser amable. No, de verdad. Sé que sería un milagro, pero usted puede ser amable. A ver, diga, usted también, pastor. Dígalo. No, dígalo. Eres la única. Que no es cierto. Sabe que es broma. Pero podemos ser mejores en Cristo. Podemos ser mejores en Cristo. ¿Realmente puede Dios cambiar la naturaleza humana que pareciera ser tan ingobernable, a fin de que quienes son crueles se vuelvan buenos? Que los egoístas
se vuelvan desprendidos. Estas son grandes afirmaciones. ¿Se pueden probar? Solo debido a la resurrección. Pablo ora pidiendo que los ojos de nuestro corazón sean iluminados a fin de que conozcamos la supereminente grandeza, está en Efesios, de su poder para con nosotros los que creemos, y con el propósito de ayudarnos a captar la medida de su poder. No solo nos proporciona Dios iluminación interna por medio de su Espíritu, sino que nos ha dado una demostración externa, pública y objetiva en la resurrección de Cristo. Claro que yo puedo cambiar. ¿Sí saben que Barry White cambió? ¿Sí saben que antes de que Barry White fuera un gran cantante, robaba llantas y las vendía? Diga, la gente puede cambiar. Diga, yo puedo cambiar. Aunque no lo crean, no porque lo dije así. Digo así, yo puedo cambiar. Dios puede tomar personas en Cristo y puede cambiarlas. Corremos constantemente el peligro de tribalizar el Evangelio, de minimizar lo que Dios puede hacer por nosotros y en nosotros. Hablamos de hacernos cristianos como si fuese otra cosa que comenzar una hoja nueva, de hacer unos cuantos ajustes superficiales a nuestros patrones corrientes de comportamiento y de volvernos un poco religiosos, pero luego raspamos en la superficie y nos damos cuenta de que lo único que pasó fue que cambiamos de religión, pero en realidad somos las mismas personas de antes. Luego raspamos en la superficie y seguimos siendo las mismas sucias personas de toda la vida. Es que el convertirse y hacerse cristiano de conformidad con el Nuevo Testamento es algo más profundo. Me encanta, yo estaba hablando de el hermano Armando Flores. Él tiene un canto: yo conocí a Jesús un domingo de agosto. Yo no recuerdo el día, te mentiría, pero yo sé que fue una noche que Él me habló en un sueño irrelevante. El Nuevo Testamento es algo mucho más radical para hacer. Se trata del acto decisivo de Dios. Es nada menos que una resurrección de la muerte del egocentrismo al comienzo de una nueva vida y libertad. ¿Quién de aquí no se ha equivocado? A ver, levante la mano el que nunca se ha equivocado, para apedrearlo por mentiroso. Pues todos nos hemos equivocado y todos hemos pedido una nueva oportunidad. Y mientras tú estés vivo, tienes la oportunidad de ir a Cristo. En una palabra, el mismo Dios del poder sobrenatural que resucitó a Jesús de la muerte física puede también resucitarnos a nosotros. Diga, a una vida correcta. Qué terrible es cuando nos decimos, y yo tengo un problema, ¿qué quiere que haga? Bueno, y hermano, yo ayúdeme. No. Tienes que ir al Señor y hacer lo correcto. Tercero, la resurrección de Jesús nos ofrece certidumbre en cuanto al triunfo final de Dios. A ver, chavos, presten atención. Dice, una de las principales diferencias entre las religiones e ideologías del mundo se relaciona con la visión que tiene del futuro. Algunos no ofrecen ninguna esperanza, sino que se hunden en la desesperación existencial. Te hablé de Bernard Russell, y este hombre estaba deprimido y hundido. Otros piensan en la historia en términos cíclicos. Hermano, hay ideas y teorías e ideologías para quitar a Dios del medio, como tú no tienes ideas. Por ejemplo, hay algunos que creen que Él va a reencarnar. ¿En qué te gustaría reencarnar, hermano? Sapo. Bueno, Él quiere reencarnar en... ¿A usted qué? No es cierto. No. Diga, el verdadero yo es eterno. Por ejemplo, el bebé que muere en el vientre está con Cristo. Y no está con Cristo por inocente, está con Cristo porque Él dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, hasta que el niño pierde la inocencia, que yo calculo 7, 8 años o 6 años. Ahora el niño tiene que decidir si va a ir con Cristo o no va a ir con Cristo. Es una decisión personal. No somos un accidente. Otros piensan en la historia en términos circulares y cíclicos, como un interminable ciclo de reencarnación. Si sabes que los que creen esto dicen que si eres bueno, reencarnas en mariposa, ¿no? Y si eres malo, en sapo. Y ya para la otra vida, si eres una buena mariposa, reencarnas. Y así, ya dicen que eso es mentira.
porque entonces tu hijo no es tu hijo. A lo mejor tu hijo o tu hija vienen de sapo, de rano. O sea, lógica, hermano. O sea, yo hablé con un hombre de mucho entendimiento y él me decía de esto. Le dije, entonces tu hijo no es tu hijo. ¿De qué viene? Por ejemplo, el otro día estaba... Jesucristo, no obstante, rescata a sus discípulos de este horror. No solo superaremos la muerte, sino que seremos levantados de ella. Se nos habrá de proporcionar cuerpos nuevos como su propio cuerpo de resurrección. Cuando hay una discusión con Cristo de la resurrección, el Señor diga, seremos, obvio los que vayan con Cristo, semejantes a los ángeles. O sea, seremos asexuales. Los ángeles no tienen sexo. Así dijo Jesús. ¿Qué no saben que ignoran las Escrituras y el poder de Dios? A nuestro Señor, 1 Corintios 15, 20 y 23, se le llama primicias de la siega, se le llama primogénito de entre los muertos, Romanos 8, 29 y Colosenses. Ambas metáforas ofrecen la misma certidumbre. Él fue el primero en resucitar, todo su pueblo le seguirá, tendremos un cuerpo como el de Él, 1 Corintios 15, 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Todos empezamos con Adán, por eso fuimos pecadores. Diga, y ahora en Cristo somos hechos a su imagen. Lo voy a repetir con mucho cuidado. Todos nacimos como Adán, entregados al pecado. Pero ahora en Cristo, cuando digo somos hechos, estamos siendo transformados cada día, hasta llegar a la misma imagen de Cristo. Qué pena sería, Ceci, si yo fuera el mismo de hace 10 años. Qué pena que yo no he mejorado por lo menos en 2 o 3 cosas. Qué tristeza es que yo no he mejorado. Por eso cada cristiano, cada día se va perfeccionando y se va perfeccionando. Porque a nuestro Señor Jesucristo se le llama primicias. Sin embargo, nuestra esperanza en cuanto al futuro es también cósmica. Creemos que Jesucristo va a volver en medio de una espectacular magnificencia, pero el mundo va a seguir normal por 7 años, que la iglesia, que el mundo, no la iglesia, va a recibir los 7 años de la gran tribulación, cual no ha habido antes ni habrá después. Pero después Cristo viene físicamente con los que ya fuimos, con los que ya están, con un cuerpo glorificado. Viene y va a gobernar 1000 años aquí. Creemos que Jesucristo va a volver en medio de una espectacular. Yo estaba hablando con un hombre que quiere estudiar el judaísmo y yo le dije, el problema del judaísmo es que le quita la preeminencia a Cristo. Todo lo que le quite la preeminencia a Cristo está equivocado, porque dice la palabra de Dios que cuando Él regrese, porque los judíos creen que Cristo fue un buen maestro, pero no creen que fue el Hijo de Dios ni el Salvador del mundo. Creen que fue un rabí y hasta ahí. Él me dice, sí, los judíos creen, sí, pero le quitan la preeminencia a Cristo. Y cuando Él venga físicamente, los judíos que vivan le van a preguntar, ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos? Dice el libro de Zacarías, y él va a decir, con estas fui herido en casa de mis amigos, porque dijo, a los suyos vino y los suyos no le, mas a todos los que le recibieron. Y yo le decía al hermano, dice, entonces esto tenía un propósito, que ellos no aceptaran a Cristo para que nosotros fuéramos salvos, porque si ellos lo hubieran aceptado, nosotros quedaríamos excluidos. Pero oh sabiduría de Dios y oh misericordia de Dios para nosotros, que hemos alcanzado la gracia de Dios, con el fin de hacer que la historia alcance su plenitud en la eternidad. No solo levantará a los muertos, sino que Él va a regenerar el universo. Qué triste es ver, ¿no?, que hoy en la República Mexicana estamos teniendo casi 60 incendios forestales. No hay humedad en el ambiente. No ha llovido casi, hermano Faustino. El mundo, para el pesimista, va para la aniquilación. El mundo no va a ser aniquilado. Escuche, Él, con el fin de hacer que la historia alcance su plenitud en la eternidad, no solo levantará a los muertos. Mateo 19, 28 dice que regenerará el universo, hará nuevas todas las cosas.
sí sabes que las personas que han ido al cielo y han regresado, como este muchachito, ya debe ser un hombre, ¿no? Porque se presentó con Loret de Mola hace como 15 años o 10 años, no sé cuántos años. Y este muchachito dice que allá las flores cantan. Las flores cantan. De hecho, aquí las flores cantan, pero nosotros no tenemos la capacidad de escucharlas. Pero cuando Él está aquí, dice la Biblia que Él va a hacer nuevas todas las cosas. Estamos persuadidos de que la creación toda va a ser liberada de su presente esclavitud, de la descomposición y la muerte. Va a ser nuevas todas las cosas. Él va a hacer nuevas todas las cosas. Él va a reinar sobre este mundo. Que los gemidos de la naturaleza son los dolores de parto que prometen el nacimiento de un nuevo mundo. No solamente nos perdona, no solamente nos ayuda a vivir fieles, sino que nos da la esperanza de que el futuro será mejor. El futuro, ¿sabes qué es lo importante del futuro que viene para la iglesia? ¿Sabes qué es lo importante? Dice que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra donde mora la justicia. Donde mora la... Qué contentos nos ponemos a ver cuando nuestro presidente está ayudando a los pobres y está ayudando a los pobres y está ayudando. Pero entonces surgen las preguntas. ¿Y qué pasa con fulano que robó 110 mil millones de pesos? ¿Y qué pasa con Mengano? Y hay injusticia. Y por más que usted pueda, si usted lo quiere defender, me gustaría que no fueran cosas así. Pero este mundo, si algo caracteriza a este mundo es la injusticia. Y me quedo con esto de la injusticia, me quedo con esto. Yo no entiendo en las 5 facultades de un hombre abandonar a sus hijos. Que las mujeres los abandonen, a mí como hombre, no sé decirlo, pero no entiendo a un hombre en sus 5 facultades mentales, sensoriales, abandonar a un hijo. Porque entonces se ha perdido el vínculo natural. Porque las perritas cuidan a sus cachorros, las gallinas a sus pollitos. ¿O no es así? Y no son inteligentes. Ellos son viscerales. Ellos se manejan por las vísceras. ¿Hay alguna prueba, empero, de esta sorprendente aseveración de que tanto nosotros como nuestro mundo han de ser totalmente renovados? Por supuesto, se llama la resurrección de Cristo. Es el fundamento de ambas expectativas. Ella provee una prueba sólida, visible, tangible y pública del propósito de Dios de completar lo que ha comenzado, de redimir a la naturaleza. Te han dicho que últimamente no salgas al sol sin bloqueador. ¿Te imaginas la temperatura que están soportando nuestros mares, nuestros árboles, el ganado? Ayer que estábamos regando aquí, después de las 5 de la tarde que estábamos regando, y en la mañana yo vi a las gallinitas que se fueron abajo del árbol, y ni una estaba fuera de la sombra, porque el sol está increíble. Y como dice un gran hombre de Dios, un judío, un hombre de Dios dijo, este calor no es por la capa de ozono, este calor se llama el juicio de Dios, y el calor se va a incrementar, y el calor se va a incrementar al grado que el mismo sol va a matar a la gente. Provee una prueba sólida, visible y tangible de lo que Dios va a hacer. Primera de Pedro 1:3 dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Puesto que la resurrección de Jesús fue el comienzo de una nueva creación de Dios, no es suficiente creer que la personalidad, la presencia y el poder de Jesús se perpetúa. Es preciso que separemos que su cuerpo fue resucitado, porque el cuerpo de resurrección de Jesús fue la primera porción de que Dios va a hacer nuevo el universo, va a renovar este. Por eso se llama las arras. Yo le decía a mi familia esta semana, ¿qué entienden por las arras? Me dijeron, en la boda. No, las arras es un símbolo, es la primicia. Por eso el novio le da a la novia las arras, porque le está diciendo el novio a la novia, esto simboliza que todo lo mío va a ser tuyo. Cristo son las arras. Dios está diciendo, lo que hice con Cristo, número 1, lo voy a hacer con mis hijos.
Y número 2, lo voy a hacer con este universo. Lo va a recrear. Lo va a recrear. Qué importante es que nosotros tomemos el evangelio como lo que es. Yo no existo por el deseo de don Esteban y doña Noemí, o por, como dicen los humanistas, porque una explosión y se creó el universo y empezamos a evolucionar. El Salmo 139 dice: increíbles y maravillosos son tus pensamientos y tus obras. Aún no está la palabra en mi boca y tú lo sabes todo. Tú me formaste en el vientre. Dios se tomó el cuidado de formarme en el vientre de la señora Noemí Santos Ríos, y Él me empezó a dar forma y Él me hizo único. Y me encanta lo que dice Josué Irión: cuando salieron los espermas, salieron millones de espermas, y Dios me miró a mí y me dijo: tú eres, yo te elegí a ti. Corre, campeón, corre, campeona. Yo te voy a dar un nombre, te voy a dar mi sangre para perdón de pecados. Por eso el salmista dice: tú lo conoces todo, tú lo sabes todo. Tal conocimiento es demasiado para mí, alto es, sublime es, puedo comprender. De manera que la resurrección de Jesús nos ofrece la seguridad del perdón, nos ofrece la seguridad de poder y del triunfo final de Dios. Nos permite enfrentar nuestro pasado. Cuán negro sea tu pasado, cuán oscuro sea tu pasado, cuán difícil sea tu pasado, por la resurrección de Cristo, tú tienes la certeza de que Él puede perdonarte. Si hablas con Él con todo tu corazón, si hablas con Él con toda tu alma, Él va a perdonar todo tu pasado, por muy negro, por muy oscuro. Me encanta la primera vez que se conoció esto. Max Lucado lo documentó, y el carnicero de Milwaukee fue encontrado culpable de tantas muertes, y no solamente que los mataba, sino que los refrigeraba y se los comía. Y este hombre fue llevado a la cárcel para cadena perpetua con vías a pena capital, y en la cárcel él conoció a Cristo. Y usted podría decir: bueno, que Cristo me perdone a mí, se vale, pero que perdone al carnicero de Milwaukee. Por eso me encanta la sangre, porque alcanza la montaña más alta. Te voy a decir algo. Yo me acuerdo cuando el hermano Dante Gebel estaba diciendo que un día recibió una llamada y le dijo: yo soy José Luis el Puma. Y él dijo: entonces yo soy Batman y Robin. Y él dijo: no, de verdad, no, sí sabes que este hombre, porque dice el canto que alcanza la montaña más alta, alcanza reyes, a gobernadores, a presidentes, artistas. Hay hombres importantes que han encontrado a Cristo, y hay gente bien humilde que no sabe leer y fluye hasta el valle más bajo. La sangre de Cristo tiene poder, y cuando llegas a ella con todo tu corazón y le pides perdón con toda tu alma, la resurrección de Cristo nos ofrece la seguridad. ¿Sabes que a él le trasplantaron los 2 pulmones? ¿Sabes que ahora se está postulando para presidente de Venezuela? Solo te quiero decir un ápice de lo que Dios hace con la persona más alta, con la persona más baja. Para Dios no importa si eres hombre, si eres mujer, si eres rico, si eres pobre, si conoces toda la literatura, toda la escritura, toda la ciencia, o no sabes leer y escribir. Él te ofrece verdaderamente perdón de Dios. Puedes enfrentar el pasado y puedes enfrentar el presente, por fuerte que sean las tentaciones. Yo no soy un hombre guapo, mi esposa no es guapa, no es Miss Universo, mis hijas no son Miss Universos, pero cada uno de nosotros en su nivel y en su forma enfrenta tentaciones. Pero me da poder para vivir victorioso en Cristo. Y tampoco somos los hombres más multimillonarios del mundo, y nos presenta la tentación de tomar lo ajeno, de robar, de querer llevar una vida que uno no puede, de no diezmar, de no ofrendar, de no venir a orar, de poner cualquier pretexto. ¿Sabe, hermano? Cristo nos da poder para hacer lo correcto, nos da poder para vencer, nos da poder el día de hoy. Y yo puedo decirlo con todo mi corazón: desde que el día que yo acepté a Cristo hasta hoy, Él me ha mantenido en su camino, y también nos ayuda a enfrentar el futuro.
por incierto que esto pueda parecer. Enfrentar nuestro propio futuro, por incierto que pueda parecer, con la confianza. Diga: estoy en el plan de Dios. Póngase de pie. Póngase de pie. Gracias a Dios por esto. Sé que la empresa era demasiado grande. Gracias, Señor. Gracias por bendecirme con esta palabra a mí, Eli Cruz Santos. Gracias por el perdón de mis pecados. La resurrección de Cristo me da la certeza de que perdonas mis pecados. La resurrección de Cristo me da poder para vivir una vida victoriosa cada día. Y la resurrección de Cristo me da la certeza del futuro. Tú vas a hacer nuevas todas las cosas. Ayúdanos a servirte con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Sé que hay hermanos y hermanas que están batallando hoy con situaciones bien difíciles. Te pido por la vida del hermano, por la vida del hermano, Señor. Ayúdales, que ellos puedan confiar en tu poder, en tu poder. Tu palabra dice: si el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos mora en vosotros, el mismo Espíritu resucitará a Cristo, que resucitó a Cristo, resucitará vuestros cuerpos mortales. Ayúdanos, Señor, a vivir con la confianza del futuro. Estamos tranquilos, estamos seguros. Vienen pruebas, vienen luchas, vienen dificultades, pero el futuro está asegurado. Mi futuro está asegurado. Mi futuro está asegurado en Cristo. Gracias te damos. Guarda a tu pueblo, bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.